accidente, ¿cierto? Michael. Lisa, jamás me preguntes por mi negocio. Michael. Excelente. Muy bien. Regresamos a Hielito, como siempre. Sí. ¿Sí? Y vamos a tener que hablar de las verdades que nos deja la vida. ¿Qué tipo de verdades? Como por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué un niño nace así de malo? Malo, Torcido. malo de la maldad. Esas y otras cosas van a ser respondidas o tal vez nunca hallarán respuesta. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de The Penguin, ¿sí? El pingüinito, el pingüino, como debería decirse en castellano, esta miniserie, ¿sí? Que acaba de finalizar el domingo próximo pasado, como dirían los antiguos, ¿sí? El pasado domingo finalizó esta temporada, estos primeros 8 episodios, en teoría una miniserie, yo ya a esta altura nunca sé, 8 episodios de más o menos 1 hora promedio, que se subieron semanalmente los días domingo a la plataforma de Max, y que ya vimos, terminó, ya tenemos la historia completa de lo que es el pingüino, ¿sí? Una especie de spin-off de lo que fue la película de Batman, ¿sí? De hace un par de años atrás, que bancamos. Brian no Sí. está en la mesa, se jode. Se puede aprovechar la Todo lo que situación. estamos Ya en la está. mesa bancamos de Batman. Listo. Todo hielo. Y del otro lado también, todo el Listo, hielo ya presente está. banca Ya de está. Batman. Tal cual. Sí, bueno, lo que vamos a tener acá es ese spin-off en base a la historia. Y acá vamos a empezar a unir muchos puntos, ¿sí? Va a ir a cosas que se van por las ramas, cosas que respetan mucho el cómic, etcétera, etcétera. Sobre este Oswald Cobb, ¿sí? Ahí hay una deformación del No es invento. Cobblepot. Bueno, eso es un invento de la peli de Batman Regresa de Tim Burton. Antes no tenía nombre. Sí, nunca se supo el nombre de lo que ahora sí ya medio todos blanqueamos es Oswald Cobblepot, Oswald Cobb en este caso. Lo mismo había sucedido en su momento con el Guasón, con Tim Burton, que él le puso Jack Napier, ¿sí? Y hasta ese momento no era ningún Jack Napier, etcétera, etcétera. Bien, lo que vamos a tener acá es a Colin Farrell interpretando magníficamente a este pingüino, a este Oswald Cobb. Casi irreconocible, te diría, con todo Es eso. increíble. es Yo increíble. te digo, Sí. toda la serie buscando al actor y entre el increíble trabajo de maquillaje y el increíble trabajo de actuación, me costaba verlo, me costaba Pero- encontrar a Colin Farrell atrás de eso. Yo estaba buscando el acento en algunos momentos. También. Es que el Son, trabajo de dale. la voz, el trabajo del cuerpo, el trabajo de maquillaje, el trabajo de la interpretación, todo, hasta rompiendo un poco una mirada que es muy característica de esos ojos bien negros de Colin Farrell. Acá es otro que cuando veíamos de Batman era, ¿por qué no lo hizo otra persona? Y yo creo que hasta poniendo una persona que es igual así, creo que el nivel de actuación, el nivel de interpretación que le puso a Colin Farrell justifica semejante trabajo prostético, por así decirlo. Acá lo que vamos a conocer también en esta historia del pingüino es ese ascenso a cómo el pingüino se convierte en lo que ya conocemos, sobre todo en los cómics. Piensen que es un personaje que en los cómics de DC, de las viejas historias de Batman, era un personaje medio menor, ¿sí? Es más, creo que en la primera década o en los primeros años de tirada de los cómics había aparecido un puñado de veces nada más. Era un personaje que era, a diferencia de otros de los supervillanos, no tenía ningún tipo de superpoder ni nada que lo malogre o más bien se enfocaba en... Es un tipo que es un mafioso y nada más, es mafioso. ¿Sí? A partir de la deformación y de cómo se va evolucionando un personaje, termina teniendo características de pingüino, con su armamento, su inteligencia y utilizando recursos que tenían que ver con las aves y demás, pero originalmente era un mafioso. Y creo que en ese sentido, porque también están los más puristas que dicen, no, pero el pingüino termina volviendo en esta miniserie a esos orígenes de un mafioso, con mucho poder y con mucha impunidad para ejercer el crimen organizado en Ciudad Gótica. A partir de esto, bueno, vamos a tener este ascenso, ¿sí? Este inicio de recorrido hasta el lugar que lo va a ubicar donde está. Vamos a conocer un poquito de los orígenes, que respetan bastante lo que se menciona, ¿sí? En los cómics, a diferencia de la película de Tim Burton, que le había inventado que era un niño arrojado a la alcantarilla y esa cosa. Tim Burton
envejecen bastante las cosas que en su momento nos gustaron mucho. Así que acá lo que vamos a tener es mucho basado en los cómics, algunas cosas muy características, ahora para hablar de lleno en lo que es la miniserie, que la pudimos ver todos, incluyendo la Nahue también. Sí. Hay mucho de referencia sutil, y eso me gustó. Por ejemplo, hay una risa de este personaje del pingüino, que es la risa del pingüino de la serie del 66, de Burgess Meredith. ¿Sí? Y cómo conectás algo que no tiene nada que ver y sin embargo está ahí presente, está ahí latente. Bueno, como decía Oswald Cobblepot, interpretado por Colin Farrell, vamos a tener la historia también de Sofía Falcone, Sofía Gigante, que tiene mucho lugar en la mafia organizada, en el crimen organizado en los cómics, y no lo habíamos visto hasta ahora en pantalla, ¿sí? Interpretó magistralmente por una actriz, para mí es muy grosa, y no era tan reconocida, creo que este es el puntapié para su estrellato definitivo, que es Christy Milioti. Recién había despegado con Palm Springs y antes había hecho un capítulo de Black Mirror que va a tener una segunda parte porque le había pegado bastante. Y un personaje adorable que Vicky quiere mucho, a Víctor Aguilar, interpretado por Renzi Feliz. Sí. Por otro lado vamos a tener a la madre de Oswald Cobb y también mucho de lo que por qué es así y por qué también la historia que lleva a Francis Cobb, interpretado por Deirdre O'Connell, y otros personajes menores dentro de este crimen organizado como Salvatore Maroni. Sí, un personaje que en los cómics es muy importante, lo mismo que Carmine Falcone. Lo que pasa es que ya vimos en la película de Batman que caía, porque esta miniserie ocurre Después. inmediatamente, justo un minuto después que termina la película. Después de la inundación, después de Exactamente. todo. Y por supuesto, para sumar también algún actor de ahí de renombre, bueno, Carmine Falcone, el cambio de John Turturro a Mark Strong en Está la bien. miniserie está muy Está bien, bien. hay que reconocerlo. Y un personaje más para mencionar, sobre todo por el tamaño de este actor, que tampoco... Tiene muchos de esos tipos menores ahí, pero Michael Kelly, que lo pudimos ver en House of Cards y en un montón de cosas, hace de Johnny Beatty, también otro personaje dentro del crimen organizado de Ciudad Gótica, que está muy presente en los cómics. Así que esta idea, esta creación de Matt Reeves, ahora abro ya el juego, tiro los datitos nada más, de Matt Reeves, que es el director de Batman, el que está en la producción ejecutiva y el que encabezó este proyecto, le dio, ¿sí?, la creación de esta miniserie, ¿sí?, y el guión a Lauren LeFranc. Ella, ni más ni menos, es la que hizo los guiones, por ejemplo, de Agentes de S.H.I.E.L.D., la serie de Marvel, ¿sí?, de toda esa agrupación que estaba detrás de los superhéroes. E hizo también Impulse y es la guionista de una serie de Netflix que en su momento pegó, pero fue breve como impacto cuando Netflix era más chiquitito, que es Hemlock Grove. La viste vos, Nahue, seguro, ¿no? Un capítulo viste. Una temporada. Bien. ¿Pulgares para arriba o para abajo, Hemlock Grove? ¿Te gustó? Bien. Y en la dirección de los capítulos, en la mayoría de ellos está Craig Sobel, que tiene un recorrido interesante en lo que es dirección, en mucha serie, pero también alguna película en particular. Por ejemplo, es el director, para mí, un peliculón que es La Cacería, que protagoniza Betty Gilpin. Sí, sí. Una película re Está buena la desquiciada, película. muy buena, que recomendamos. Es el director de Mayor of Easttown. Mira, Es el director de American Gods. Ah, Es el director de Westworld. bien. Y es el director de The Leftovers. Interesante, Craig Sobel. Así que esto es el equipo un poquito que lleva adelante esta miniserie del Pingüino, que ahora sí invito a la mesa a que cuenten un poquito sus apreciaciones del ascenso del Pingüino a el poder en Ciudad Gótica. Bueno, a mí me gustó mucho. Ya saben que yo no soy una persona que esté súper involucrada con lo que son el mundo de los cómics ni demás. Entonces es como que en ese sentido me parece que la serie transforma a este personaje del cual uno tenía alguna información porque son muy icónicos para la cultura pop. Entonces de alguna manera algo sabés del Pingüino. Parece que lo transforma en una serie sobre mafia que incluye todo lo que tiene que ver con una serie sobre mafias, que son alianzas, traiciones, como muerte y violencia, pero no desde el lugar de una película de acción, sino desde el lugar más turbio, desde eso, más desde el lado de la corrupción y la miseria humana. Me parece que desde ese lugar ganó un montón la historia, porque uno termina viendo algo más relacionado a lo que es la historia de un mafioso. Y como particularidad, y si se quiere, quizás lo más villano de lo más que se me ocurre a mí, cercano a lo que es la película de Batman, por ejemplo, es esta cosa de ver qué tan caricaturesco puede ser este villano dentro de este mundo, ¿no? Qué tan malo puede ser, qué tan el más malo de los malos
digo, hasta dónde puede llegar y un poco por ahí del rasgo físico y demás, de algunas cosas particulares que pueden ser más color, para que se parezca más y que esté dentro de este universo de superhéroes. Pero fuera de eso me parece que es una gran historia de mafia que funciona en sí misma. Y otra cosa para agregar a lo que dice Vicky es que esta miniserie está muy directamente asociada desde la estética, desde esta concepción de cómo crear personajes que a priori podrían ser de otra manera, en esto muy, muy oscuro, muy turbio, que es lo que fue de Batman. ¿Sí? Sí. Era un acertijo muy turbio, un villano Y era terrible. más un policial, ¿no? Más como una serie de asesinatos, pistas, algo para investigar. Y acaba en la misma línea. Es decir, esto es una película de mafias, pero muy oscuro, muy turbios todos, ¿viste? Donde vos decís, no hay nada de luz dentro de un personaje que es de los villanos más villanos que se te puedan ocurrir dentro de este año. Porque cuando vos crees que podés llegar a tener algún tipo de empatía, sobre todo por lo marginado del personaje, bueno, te demuestra que es malo. Me gusta igual eso, ahora, perdón Beto, te dejo, pero me gusta eso de no hacer una historia de un villano para que el villano sea bueno, que es algo que venía como también en muchas otras franquicias, esa moda cosa de la redención. Ay, te voy a contar la historia de la bruja mala de tal princesa, pero ahora es buena, pero ahora vas a pensar que es buena y que en realidad nada de lo que hace es malo, es solo una cuestión de óptica, de punto de vista. Yo medio que estaba medio hinchada las bolas de eso porque te destruyen absolutamente todos los mundos, ¿no? Es como, bueno, entonces ahora ya no podemos conectar nada con nada. Y es un poquito de corrección política también. Es como, bueno, dale, viste, tampoco. Es como que quiero contar la historia de un villano, pero no me animo a que el villano sea un protagonista. Y acá me parece que en realidad lo máximo que pasa es, quizás a lo sumo intentar entender de dónde salen sus miserias. Intentar entender dónde se da la clave de que este personaje brote, qué es lo que le pasa al personaje del Pingüino, que es un tipo muy inteligente y es un tipo que no tiene casi filtros en cuanto a, no tiene límites en cuanto a qué es lo que puede hacer y qué no para conseguir lo que quiere, pero que se pierde esa inteligencia cuando se siente subestimado. Como que ahí hay un punto débil hay un dolor en sentirse humillado, pero no es que uno dice, entonces tiene razón, sino que uno lo que puede decir es, esto lo brota. Sí. ¿No? Como simplemente entender ese rasgo. Y son esos personajes que justamente en esa característica son los que más despiertan miedo, porque es la imprevisibilidad de a un tipo donde le tocaste una fibra, hace estallar todo. Sí, el tema es que efectivamente sigue siendo un monstruo, más allá, por supuesto, de todo el trasfondo que tenga. Está ahí siempre latente y me gusta mucho el hecho de que, más allá que se llama The Penguin la serie, podría haberse llamado de cualquier otra manera, podría haber sido una historia que nos podrían haber presentado y creo que fue un gran acierto si se llamaba Ciudad Gótica, estaba bien. Para acercarlo a las masas, más que nada. Sí. Porque hay mucha gente que tal vez no leyó nunca un cómic, no sabe quién es el Pingüino, raro, pero puede suceder. Sí. Y vos le presentás esta historia y es una historia que está bien contada, está bien ambientada, se mantiene dentro del universo que planteó de Batman y no abusa de eso. No es que aparece Batman a la vuelta de la esquina y dice, bueno, acá se armó la podrida. No. Hay un guiño al final que decís, Pero bueno, es es mínimo. pero podría nunca abrirse hacia ningún lado eso. Debe ser una cosa que pasa paralelamente en la ciudad. Es como, en este momento está bien, acá terminó este arco, porque es el arco del Pingüino en sí, y acá pueden empezar a pasar cosas, porque si nos acordamos, este Batman que nos planteó Reeves, también es un Batman novato. Es el primero o segundo año de que Batman es Batman. Sí, exactamente. Y se nota, incluso si vamos hacia la película, es un tipo que está sacado, no existe ese Bruce Wayne que veíamos en otras producciones acá, sino que es un chabón que está entregado a lo que va a hacer y recién empieza a hacerlo. Y en ese sentido me parece también válido porque uno podría ver la miniserie y decir, bueno, pero ¿dónde está Batman? Y Batman está aprendiendo a ser Batman. También, tampoco... Y la ciudad con el caos que es, con lo que terminó el final de la película y el inicio de esto, es la ciudad que es y te supera. ¿Vos qué tenés que estar en todos los techos de todas última, las noches? Este es un conflicto en particular de esa ciudad. Como Además, puede haber miles. A fin de cuentas, este Batman es un Batman que fue derrotado en realidad. O sea, que conoció lo peor de su oficio de la peor la manera. realidad le pegó un exactamente. sopapo, diríamos. Le pegó y me gusta también que estamos hablando, ese Batman tiene un planteo como muy noir y esto se mantiene eso. Sí. Está en la misma línea. Estéticamente estás ahí. Tal cual. Me gustó mucho el prólogo. El prólogo que te cuenta tipo noticiero, en formato noticiero, qué es lo que sucedió. Y me gusta mucho que cambia hasta el tono de la iluminación en ese momento, ¿no? Como
me gusta ese corte entre el mundo real. O sea, la gente quizás en ese mundo se ve más como nosotros nos miramos, pero como nosotros lo vamos a ver de afuera, lo vamos a ver en un código estético que no tiene nada que ver con la realidad. Me gusta eso. Y después, me parece muy hermoso el personaje de Sofía. Sí. Me parece Creo espectacular que ese tiene personaje. creo que tiene personajes muy interesantes, incluso con menos participaciones. Víctor pero hay también es personajes- Víctor espectacular. es espectacular. Para mí la serie es ellos tres. Sí. Para mí la serie es ellos tres con las decisiones La que van a madre, tomar. pero la madre La también. madre Sí, pero la también. madre la veo más gigante. complementaria, la siento más complementaria cuando los otros tres tienen como objetivos Sí. y dilemas claros. O sea, Sofía y Víctor tienen un dilema respecto de dónde están, respecto de qué es lo que los identifica a ellos de ese mundo y si están dispuestos a asumir que ellos son parte de ese Pero mundo. además o no. está todo sembrado muy inteligentemente, ¿viste? No es que Sí. tomás una decisión porque era fácil, sino que planteás los dilemas. Uno mismo puede sentirse interpelado para decir, bueno, pero yo haría tal cosa, ¿no? Te invita a formar parte de la decisión de alguna manera. En el caso de Sofía y de Víctor, lo que pasa también es que hay como un paralelismo porque los dos están entre lo que son, lo que ellos creen que son y lo que espera el mundo de ellos o cómo los perciben. Entonces está eso siempre presente durante todo el viaje, más allá de que el protagonista es el pingüino, sí es verdad que están a la altura en ese caso. Obviamente que la creación de la miniserie y el guión que sea de una mujer pone a Sofía en un lugar de mucho del ámbito de lo machista también, y está bien planteado porque también podemos caer en ay, sí, ella se impone por sobre, No, pero ni no pedo. es tan No, fácil. ni el pedo. mundo en el que vivimos es eso y, No. te va a costar el doble y si lo llegás a lograr, que hasta te diría, no sé si vas a lograr todo lo que querés lograr, se van a poner obstáculos en el camino. En el caso del personaje de Sofía también está muy bien presentado todo el trasfondo. Cómo te lo presentan en una primera instancia es algo totalmente diferente de lo que terminás percibiendo del personaje al final de la historia. Sí, sí. Sí, es más, casi que te diría que en algún punto empatizo más con el personaje de Sofía y eso me parece interesante también. Digo, vos tenés un villano, que es muy villano, que por momentos te cae simpático y eso es lo que tiene de bien la serie. Es como perversamente divertido. Porque hay momentos en donde uno dice, este es un vivo y le hace daño por ahí a personas que hacen daño, entonces uno, bueno, dice, los malos contra los malos, no me molesta, la puedo ver y me puedo divertir. Pero cuando aparece el personaje de Sofía, que encima no aparece inmediatamente desplegado en su totalidad, digo, es un personaje que lo vamos descubriendo con el pasar de los episodios, ahí me parece que empieza como el verdadero dilema del espectador también, que es de qué lado se va a poner, del lado de Víctor. Digo, yo quiero ser Víctor en esta serie como espectadora, o quiero ser el pingüino, o quiero ser Sofía, ¿no? Digo, O quiero vivir lejos. o quiero irme como la novia de Víctor, ¿no? Digo, que La hizo bien. Claro, creo que eso me parece que es lo más interesante de la serie. Me parece que deja al personaje de Sofía en un muy buen lugar parado porque es la más víctima de las victimarias y eso me parece que está bueno, que está bien trabajado porque me da la sensación de que vamos a ver más de Sofía. Me da como la sensación de que, o ya sea en formato película, o ya sea en otra serie o lo que fuese, creo que vamos a ver más de Sofía protagonista y por algo está hecho así ese personaje. Y me parece que ahí vamos a encontrar una historia súper interesante. Antes de invitar también, además de Beto, Vicky y todos los que quieran comentar, o por supuesto del otro lado, Nahuel, que la recontravió y estaba contento, voy a sumar un datito que me pasa a producción, que dice que el pingüino apareció por primera vez en DC Comics en el número 58 en diciembre de 1941. Estamos hablando de 2 años después de la aparición de Batman, ¿sí? Cuando empiezan a construir luego a algunos de esos personajes. Y ese silencio es para que quien quiera sumar. Nahuel, ¿querés sumar algo? Aprovecha. Y, no, a mí me gustó mucho la serie y hablaban de Sofía y algo que me pareció muy bueno es cómo deja claro que Sofía, todo lo que hace Sofía es una consecuencia de lo que hizo el pingüino en su momento, que la entregó haciendo creer a todos que ella era el ahorcado, cuando entendemos que fue el padre el que mató a todas las mujeres. Creo que también eso un poco se le viene encima al pingüino y nos muestra la consecuencia de las acciones del pingüino, que bueno, pasa todo lo que pasa y también, bueno, las actuaciones de los tres, ellos tres y de la madre es impresionante lo que hacen los cuatro. Me parece que
para premios me imagino que esos 4 van a estar considerados. Te la porque- retiró. Epa, mirá cómo apuró. Te la Sí, retiró. coincido, Sí, bueno. coincido con lo que decía Nahue, que tiene que ver con esto de cómo se empuja al límite al pingüino en sus decisiones y demás. Y para él nunca es el límite. No, y Y aparte eso también es como- muy, muy perverso, muy oscuro de su parte. Pero eso es interesante también, porque todo el tiempo te está mostrando la serie como diciendo, a ver, ¿él siente algo? ¿Él está arrepentido por algo de todas las cosas que te muestra la serie que hizo, que hace? Todas las cosas que parecen más o menos errores. Digo, ¿qué siente él de todo lo que hizo? Esa es como la incógnita todo el tiempo, porque en este mundo, y eso es interesante también, es un mundo donde no hay buenos puros. Y entonces ahí es donde uno hace el trabajo de decir, bueno, ¿de qué lado quiero estar si ninguno es del todo bueno y todos son un poquito malos? Y eso está súper claro porque si pensamos en Batman es un tipo que está totalmente roto. Y es el héroe de todo este universo. Sí, y de última es el único que hace algo por lograr algo bueno. Toda la gente de esta serie lo único que quiere es lograr cosas malas. O sea, lo único que quiere es poder a través de la violencia y del dinero. Entonces... Y los hongos. Y de última, claro, pero de última eso, dañando la sociedad, ¿no? Como digo, creando adicciones, creando toxicidad para que la gente, sabiendo que la gente está viviendo en una ciudad destruida después de la inundación y necesita un escape. Entonces, esto todo tan podrido que ahí había para mí un gran desafío y para mí el personaje de Sofía, de Víctor también, pero el personaje de Sofía es clave ahí. En realidad, el único momento en que se arrepiente para mí son los momentos en que nota cómo lo percibe el mundo realmente o cuando se le cae la máscara de lo que él trata de plantear para sus adentros, por ejemplo con la madre o con el mismo Víctor, más allá de que, bueno, todos sabemos cómo termina la serie, para mí tiene un sentido de la evolución de cómo él cree que tiene que ser para poder seguir avanzando, ahora que se planteó ya todo, porque sabemos que más allá de... No quiero caer en spoilers, No, pero la no, serie se tratemos llama... de no, tratemos de La no. serie se llama The Penguin. Asumimos cómo va a terminar. Solamente queremos saber cómo es el viaje. Y no creo que sea un final es en donde partí, sino que hay un crecimiento, pero no una evolución del personaje. No, ni hablar, ni hablar. No, Coincido, no hay. coincido. Sí, sí. Bueno, invitamos a ver 8 episodios de 1 hora promedio, alguno un poquito más, algunos 2 minutitos menos, pero bueno, 1 horita por 8 episodios, son 8 horitas que no están para maratonear, son intensas, son Sí, pesaditas, no. Estuvo bueno ir viéndolo de a uno por semana, ¿eh? tal cual. Bueno, Tal es un cual. buen ejercicio igual eso, empezar como también a acostumbrar a las audiencias a que no todo se ve de una, sino que hay material que se puede disfrutar de esa manera. Tal cual. Como dijo Beto, vayan, si no la vieron, bueno, para meterle porque yo ya anoté varias cositas de posibilidades de premio Hielo, ¿sí? Actuación, por ejemplo, Colin Farrell, me gusta Christy Milioti para destacar. Sí. Personaje, bueno, villano, el pingüino, no tengo la menor duda que va en Uf, la lista. Como miniserie o nuevas temporadas, ¿sí? Ya anoté también el pingüino. Tiene un montón de efectos visuales, sin lugar a dudas también. ¿Por qué no? Tal vez a alguien le puede copar lo musical. Hay un Maquillaje. montón de cosas. Sí, es una cosa que está ahí como para tener en cuenta. Una de las grandes producciones, sin lugar a dudas, de este año. ¿Por qué? Porque yo voy a tirar 5 estrellas sobre la mesa, Sí, recojan el guante. Sí, banco. Me gustó mucho la serie. La verdad que no- es lo que es, tiene su propia vara y no le encuentro puntos flojos. No le encuentro verdaderamente. Por ahí si lo hubiera visto toda de una, no sé, por ahí encontraría algo, pero habiéndola visto así, dosificada, una vez por semana, la historia progresa bien, los personajes están redondos, termina como tiene que terminar. Me sorprendió muchísimo igualmente. O sea, me fue sorprendiendo cada una de las cosas que sucedían en la serie. Para mí está re bien. No puedo decir que me sorprendió el final, pero Yo no puedo creer. no, yo lo estaba esperando, pero desde el primer capítulo lo estaba esperando. Sos malo, Beto, entonces. Sí, un poco. Pero hay un detonante también. Como hablamos del hecho de que es un personaje que puede desatar diferentes cosas, hay una palabra que detona eso, que se da cuenta y dice, mira, acá tengo que marcar la diferencia. Y por eso hablo de que es Sí. crecimiento, no evolución. Me voy a sumar a las 5 estrellas, más allá de que yo no suelo dar 5. ¿Y Nahuel? Es el profesor que sos un 10, pero no te quiero poner 10. Sí. No me interesa Nahuel, ponerte ¿qué 10. dice? También coinciden 5 estrellas. Bueno, entonces de forma unánime, 5 estrellitas para The Penguin, ¿sí? La miniserie del pingüino que pueden ver en Max. Ya están los 8 episodios disponibles para que los vean en su totalidad y coincidan o no,
¿sí? Para eso están las redes, para eso que están los mensajitos, nos pueden escribir, mandar audios, lo que se les ocurra. Por lo pronto nosotros vamos a respirar profundo porque todavía tenemos mucho hielo y todavía queda 1 hora para seguir charlando.